Mi nieto llegó al campo un viernes por la tarde, cuando el sol ya empezaba a caer y el cielo se ponía de ese color naranja espeso que acá parece quedarse suspendido en el aire. Hacía años que no venía. La ciudad lo había tragado, como hace con todos tarde o temprano, y yo no se lo reprochaba. El campo no es para cualquiera, menos de noche. Mientras bajaba el bolso del auto, miró alrededor con esa mezcla de nostalgia y desconfianza que tienen los que ya no están acostumbrados al silencio. No dijo nada, pero lo noté cuando levantó la vista y se quedó mirando el cielo más de lo normal. Siempre fue curioso. Siempre miró para arriba. Cenamos temprano. Carne, pan casero, lo de siempre. Hablamos de cosas sin importancia. Del trabajo, de la ruta, de lo caro que estaba todo. Yo sabía que tarde o temprano iba a preguntar. No por cortesía, sino porque lo llevaba adentro. Fue cuando se cortó la luz. Nada raro en el campo. Pero el silencio que vino después no fue normal. No había viento. No había bichos. Era como si alguien hubiera apagado el mundo. Mi nieto fue el primero en decirlo. Abuelo, ¿siempre es así de callado? No le contesté enseguida. Me serví un vaso de vino, caminé hasta la puerta y miré el cielo. Estaba despejado. Demasiado. No, le dije. No siempre. Se quedó callado. Yo seguí mirando. Tardé años en aceptar que lo que pasó la primera vez no fue un accidente, ni un sueño, ni cansancio. Y todavía más en aceptar que nunca terminó. Le pedí que se sentara, que escuchara, que no interrumpiera. Le conté que yo había llegado al campo siendo joven, escapando de cosas que no quería nombrar. Que las noches eran largas, sí, pero predecibles. Hasta esa primera vez, cuando vi las luces. No exageré nada. No hizo falta. Le describí cómo estaban quietas, cómo parecían observar el terreno con paciencia, como si midieran algo. Cómo sentí que el cuerpo me pesaba, que los pensamientos se me ordenaban solos, como si alguien los acomodara desde afuera. Le conté que no recordaba haberme dormido, ni haberme caído. Que simplemente el tiempo había seguido sin mí. Mi nieto fruncía el ceño. No se reía. Eso me tranquilizó. Le hablé de las marcas, de los sueños repetidos, de los recuerdos que aparecían con el paso de los años como piezas sueltas que no encajaban del todo. Le expliqué que no era miedo lo que sentía, sino una especie de obligación. Como si algo hubiera empezado y yo no tuviera permiso para olvidarlo. Cuando terminé, la luz volvió sola. Sin ruido. Sin aviso. Mi nieto no dijo nada durante un buen rato. Después me preguntó si todavía pasaba. Le dije la verdad. No se fueron nunca. Esa noche se fue a dormir temprano, pero sé que no durmió. Lo escuché levantarse varias veces, caminar por la casa, mirar por la ventana. Yo me quedé sentado en la galería, como hago siempre. Cerca de las 3 de la mañana, el cielo cambió. No fue una luz. Fue una sensación, como si el aire se hubiera tensado. Mi nieto salió al patio despacio, sin decir nada. Se paró a mi lado. No me preguntó qué estaba mirando. No hizo falta. Allá arriba, algo se movía. No bajó. No se mostró del todo. Solo estuvo. Después desapareció. Mi nieto tragó saliva. Me miró. ¿Te acordás de todo, abuelo? Me preguntó. ¿O hay cosas que todavía no? Lo miré a los ojos. Por primera vez, no supe qué contestar. Al día siguiente se fue temprano. Me dijo que iba a volver pronto, que quería traer a su hijo la próxima vez. Desde entonces, a veces, cuando cae la noche y el cielo se queda demasiado quieto, pienso que tal vez no fue solo una visita familiar. Tal vez era el comienzo de algo que todavía no terminó. Segunda visita. Mi nieto volvió al campo a fines de primavera. No me avisó con mucha anticipación. Dijo que necesitaba salir de la ciudad unos días, despejarse. Cuando bajó del auto, lo primero que noté no fue el cansancio ni el silencio que traía encima. Fue la manera en que miró el cielo, rápido, automático, como quien revisa algo que ya conoce. No preguntó nada. Entró a la casa como si nunca se hubiera ido. Dejó el bolso en la misma habitación de la vez anterior. Esa noche comimos casi sin hablar. Lo notaba inquieto, pero no nervioso. Era otra cosa. Expectativa, tal vez. Después de cenar, se quedó mirando una vieja libreta que yo tenía sobre la mesa. No se la había mostrado. Nunca la dejo a la vista. ¿Siempre escribiste acá?, preguntó. Le dije que sí.
que era para no olvidarme de ciertas cosas. No pidió leerla. Eso también me llamó la atención. Esa noche no se cortó la luz. Fue peor. Todo siguió funcionando, pero el silencio volvió a ser el mismo. Denso, incompleto, como si algo estuviera faltando. Salimos a la galería casi al mismo tiempo, sin decirnos nada. El cielo estaba despejado, pero no era la noche común del campo. Las estrellas parecían más apagadas, como si hubiera una capa invisible entre nosotros y ellas. Mi nieto fue el primero en señalarlo. 3 luces, esta vez más grandes. No blancas. Tenían un tono opaco, casi metálico. Se movían lento, pero no erráticas. Seguían una trayectoria clara. No estaban altas. Estaban bajas. El aire vibraba. No se escuchaba, se sentía, como cuando estás cerca de un transformador eléctrico, pero más profundo, más interno. Me di cuenta de que mi nieto respiraba distinto, acompasado, como si estuviera sincronizado con algo. No es igual que antes, dijo. No le pregunté cómo lo sabía. Las luces se detuvieron sobre el campo, a unos cientos de metros de la casa. Esta vez no desaparecieron. Bajaron aún más. La forma se volvió evidente. No era un punto. Era una estructura. No redonda. No como las de las películas. Algo alargado, con bordes que parecían cambiar de forma lentamente. Y entonces pasó lo que nunca había pasado. Una luz se desprendió y descendió sola. No tocó el suelo. Quedó suspendida a 1 metro de altura. El campo alrededor se iluminó con un resplandor pálido. Los animales no se movieron. No huyeron. Estaban quietos, como dormidos de pie. Mi nieto dio un paso adelante. No vayas, le dije. Me miró, y por primera vez vi en sus ojos algo que no era miedo ni sorpresa. Era reconocimiento. Ya me vieron antes, abuelo. Me contó después, mientras la luz seguía ahí, inmóvil, que desde la última visita había empezado a perder horas. Que despertaba con tierra en los zapatos. Que soñaba con lugares que no podía describir del todo, pero que entendía sin esfuerzo. Que había empezado a dibujar símbolos sin saber qué significaban, pero sabiendo exactamente cuando estaban mal hechos. La luz se acercó un poco más. No hubo voces. No hubo imágenes proyectadas en el aire, pero sentí la misma presión en la cabeza, más suave que otras veces. Como una mano firme, conocida. Mi nieto cerró los ojos. Yo no podía moverme. La luz no se lo llevó. Solo estuvo frente a él. Como si lo midiera. Como si confirmara algo. Después subió de nuevo, lenta, sin apuro. Se unió a la estructura mayor. Las luces se elevaron juntas, hasta perderse en el cielo. El silencio se fue con ellas. Mi nieto se quedó parado un largo rato. Después volvió a la casa, se sentó y se tapó la cara con las manos. No lloraba. No fue una visita, dijo. Fue un recordatorio. Se fue al día siguiente, otra vez temprano. Esta vez no prometió volver pronto. Solo me dijo que cuando lo hiciera, no iba a venir solo. Desde entonces, algunas noches, veo las luces más cerca que antes. Ya no siento que me observen a mí. Están esperando. Soy guardabosque desde hace casi 15 años. Conozco este parque mejor que mi propia casa. Sé cuando un árbol está enfermo, cuando un animal anda raro, cuando un incendio todavía no empezó pero ya está pensando en hacerlo. El bosque habla todo el tiempo, solo hay que aprender a escucharlo. Por eso supe desde la primera noche que algo no encajaba. Estaba patrullando la zona norte, un área cerrada al público por derrumbes viejos. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando vi un resplandor entre los árboles. No era el reflejo de la luna ni una linterna. Era demasiado parejo, demasiado limpio. Me acerqué pensando en cazadores furtivos. Mientras caminaba, noté lo primero verdaderamente extraño. No había sonidos. Ninguno. Ni insectos, ni hojas moviéndose, ni pasos propios. El bosque estaba quieto, como contenido. Entonces la vi. No descendió del cielo. Ya estaba ahí. Entre los árboles, en un claro que no figuraba en ningún mapa, había una estructura apoyada sobre el suelo. No tenía patas, ni tren de aterrizaje, ni marcas de impacto. Simplemente estaba posada, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. No era redonda. Tampoco tenía ventanas. La superficie parecía metálica, pero no reflejaba la luz como el metal común.
Era opaca, casi orgánica. Cambiaba levemente de color cuando me movía alrededor. No me acerqué más. No esa noche. Volví al puesto sin mirar atrás. No dormí. A la mañana siguiente revisé los registros, los mapas, los informes antiguos. No encontré nada. Pero cuando regresé al lugar con luz de día, el claro no estaba. El bosque era normal. Demasiado normal. Pensé que había sido cansancio, estrés, imaginación. Hasta que volvió a pasar. La nave apareció 3 veces más durante los siguientes 2 meses. Siempre de noche. Siempre en zonas distintas del parque, pero con algo en común. Lugares donde el bosque era más antiguo, más denso, como si hubiera sido evitado durante décadas. La 4ª vez, decidí no irme. Apagué la radio, dejé el arma en la camioneta y avancé solo. El resplandor era más intenso que las veces anteriores. La nave estaba ahí, más cerca, como si supiera que esta vez iba a llegar. Sentí una presión en el pecho, pero no miedo. Era una mezcla de respeto y urgencia. Como cuando sabes que algo importante está a punto de pasar y no podés dar marcha atrás. Me acerqué hasta quedar a 1 metro. No había costuras. No había puertas visibles. Pero cuando levanté la mano, la superficie reaccionó. Donde mis dedos casi tocaban, aparecieron líneas luminosas, finas, precisas. Se expandieron como raíces, formando símbolos que no había visto nunca. No eran aleatorios. Tenían ritmo, orden. Y entonces vi las figuras. No estaban proyectadas afuera, sino dentro de mi cabeza. Siluetas altas, delgadas, sin rasgos definidos. No se movían. Observaban. Pero no a mí, al bosque. Entendí, sin que nadie me lo explicara, que ese lugar no era un aterrizaje casual. Era un punto de contacto. Un marcador. Algo que había sido colocado mucho antes de que yo existiera. Apoyé la mano. El bosque volvió a sonar de golpe. Un ruido ensordecedor. Pájaros, hojas, ramas, animales huyendo. Me caí hacia atrás. Cuando miré de nuevo, la nave ya no estaba. En el suelo quedó algo peor. El claro seguía ahí, pero el suelo estaba marcado. Los símbolos que había visto en la nave ahora estaban grabados en la tierra, quemados sin fuego. Árboles cercanos tenían la corteza levantada formando las mismas figuras, como si hubieran crecido así. Saqué fotos. Las guardé. Las copié. Las imprimí. Al día siguiente vinieron superiores. Dijeron que era erosión, hongos, vandalismo. Me ordenaron cerrar el área y no volver solo. No insistí. Sabía que no iba a servir. Desde ese día, los símbolos empezaron a aparecer en otros lugares del parque. Lejos del claro. En piedras. En troncos. Incluso en senderos nuevos, recién abiertos. Y una noche, al llegar a casa, encontré uno dibujado en el polvo del piso. No había forzado la puerta. Ahora sé que la nave no estaba explorando. Estaba activando algo. Marcando. Preparando. Sigo trabajando como guardabosque. Camino los senderos. Hago los informes. Pero cada tanto, cuando apoyo la mano sobre un árbol antiguo, siento la misma vibración. El bosque recuerda. Y algo más. Está volviendo. Han pasado 12 años desde la primera vez que vi esa nave en el bosque. 12 inviernos completos, 12 veranos donde los árboles crecieron un poco más torcidos que antes. Yo seguí siendo guardabosque durante un tiempo, hasta que dejé de serlo sin que nadie me lo dijera directamente. El parque ya no se llama como antes. Oficialmente fue cerrado por riesgo ambiental. Derrumbes, contaminación del suelo, presencia de especies invasoras. Eso dicen los carteles nuevos, prolijos, con logos que no estaban cuando empecé a trabajar acá. Ahora hay cercos, cámaras, patrullas que no dependen del servicio forestal. Hombres que no conocen los senderos pero los custodian igual. Los símbolos están en todas partes. No como antes, no visibles para cualquiera. Aprendieron rápido. Los primeros fueron borrados, arrancados, cubiertos con cemento o fuego controlado. Pero el bosque no se deja corregir tan fácil. Los árboles nuevos crecieron siguiendo los mismos patrones. Las raíces levantaron la tierra formando líneas curvas, repitiendo figuras que yo ya conocía de memoria. A veces aparecen de noche. A veces están ahí desde siempre y nadie los había notado. Yo los sigo viendo. El gobierno vino 2 años después del último aterrizaje. No llegaron de golpe. Primero fueron técnicos,
geólogos, biólogos. Después llegaron los que no se presentaban, los que no firmaban papeles, los que hacían preguntas demasiado precisas. Me llamaron a declarar más de una vez. Siempre las mismas preguntas, formuladas de distintas maneras. Siempre buscando que yo dijera que había sido un fenómeno natural, un error de interpretación, un trauma laboral. Nunca les di lo que querían. No hizo falta que me amenazaran. Un día simplemente me dijeron que ya no era necesario que siguiera trabajando ahí. Me ofrecieron una jubilación anticipada, una casa lejos, silencio. Acepté. No porque tuviera miedo, sino porque ya sabía que el parque no me necesitaba más. Ellos ya estaban adentro. La última vez que entré al área restringida fue hace 3 años. No tenía permiso. Nunca lo tuve realmente. Caminé de noche, evitando los caminos nuevos, siguiendo los senderos viejos que ya no figuran en ningún mapa. El claro seguía ahí. Más grande. No había nave. No había luces. Pero el suelo estaba cubierto por completo de símbolos, superpuestos, repetidos, como capas de escritura antigua. Algunos brillaban apenas cuando los mirabas de reojo. Otros parecían absorber la luz. Había estructuras nuevas, no humanas, no del todo sólidas, como si algo estuviera creciendo desde abajo hacia arriba, usando el bosque como molde. Escuché voces a lo lejos, no humanas, tampoco palabras. Era más bien un murmullo constante, como si el lugar estuviera lleno de presencia, aunque no hubiera nadie visible. Me di cuenta de algo que no había querido aceptar durante años. La nave nunca fue lo importante. Era solo la primera herramienta. A la mañana siguiente, las noticias hablaron de un incendio controlado. Dijeron que había sido necesario arrasar una parte del parque por seguridad nacional. Mostraron imágenes aéreas cuidadosamente recortadas. Nadie mencionó las estructuras. Nadie habló del claro. Los símbolos desaparecieron de la superficie, pero no del todo. Yo todavía los veo en mis sueños. A veces despierto con la sensación de que el bosque sigue activo, aunque esté cercado, vigilado, silenciado, como si lo que empezó ahí ya no dependiera de un lugar físico. Hace unos meses me visitó un hombre joven. Dijo trabajar para una agencia que no reconocí. No me pidió información. Me dijo que el proceso estaba avanzado, que el encubrimiento había sido exitoso, que la población nunca sabría lo que realmente había debajo de ese parque. Antes de irse, me hizo una sola pregunta. ¿Usted cree que se puede detener algo que lleva miles de años creciendo? No le respondí, porque sé la respuesta. El bosque fue solo el primer sitio donde dejaron marcas visibles. El primero donde alguien las vio antes de que pudieran cubrirlas. No fue un aterrizaje, fue una señal. Y las señales, una vez activadas, no se apagan. Nunca quise volar rutas polares. No por miedo a los aviones ni a la noche eterna, sino por la sensación de aislamiento. Arriba de Alaska no hay ciudades, no hay carreteras visibles, no hay nada que te recuerde que el mundo sigue existiendo debajo de vos. Es solo hielo, montañas negras y una oscuridad que parece absorber la cabina entera. Era un vuelo de carga. Nada glamoroso. Yo iba de copiloto, revisando instrumentos, siguiendo el protocolo automático mientras el comandante dormitaba con un ojo abierto, como hacen los veteranos. El radar estaba limpio. El clima estable. Todo normal. Hasta que miré por la ventanilla derecha. No fue un destello ni una luz repentina. Eso es lo que más me inquieta cuando lo recuerdo. Estaba ahí desde antes. Como si hubiera estado acompañándonos durante kilómetros y recién entonces me hubiera permitido notarlo. Al principio pensé que era una formación de nubes iluminadas por la luna. Algo enorme, suspendido sobre la capa inferior de nubes. Pero las nubes no tienen bordes definidos así. No tienen profundidad. Aquello sí, era una estructura gigantesca, imposible de dimensionar. No tenía alas. No tenía motores visibles. No reflejaba la luz como lo haría un objeto metálico común. Era más bien mate, oscura, con zonas que parecían moverse lentamente, como si la superficie no fuera completamente sólida. Lo peor fue darme cuenta de que no se desplazaba. Nosotros sí. La nave estaba quieta, y aún así seguía a nuestro costado. Intenté decir algo, pero la garganta se me cerró. Sentí una presión extraña en los oídos, no como la del cambio de altitud, sino algo interno, profundo.
El comandante notó que algo me pasaba y me preguntó si estaba bien. Asentí sin mirarlo. No quería despegar los ojos de eso. Entonces ocurrió. En una de las zonas más oscuras de la estructura, la superficie empezó a cambiar. No se abrió, no se iluminó. Se reorganizó. Líneas suaves, casi orgánicas, comenzaron a formar algo reconocible. Un rostro. No una cara alienígena. No ojos enormes ni rasgos exagerados. Era humano. Demasiado humano. Proporciones correctas. Nariz, boca, pómulos. La expresión era neutra, pero los ojos estaban abiertos y fijos. Mirándome. No sentí terror inmediato. Sentí vergüenza. Como si me hubieran sorprendido mirando algo que no debía. Como si yo fuera el observado desde siempre y recién entonces me hubiera dado cuenta. El rostro no estaba pegado a la nave. Era parte de ella. Como si toda esa estructura colosal fuera un cuerpo, y esa cara fuera apenas una zona donde la forma decidía volverse comprensible. El comandante volvió a hablarme, más fuerte. Me preguntó si estaba viendo lo mismo. No supe qué responder. Giré apenas la cabeza para mirarlo, y cuando volví a la ventanilla, el rostro seguía ahí. Pero ahora la boca estaba apenas curvada. No era una sonrisa. Era reconocimiento. El radar seguía limpio. Ningún aviso. Ninguna alarma. El sistema automático no registraba nada fuera de lo normal. Eso fue casi peor que una falla. Significaba que, de alguna manera, aquello no estaba interfiriendo con nuestros instrumentos. O no quería hacerlo. El rostro comenzó a desdibujarse lentamente, no porque desapareciera, sino porque la nave empezó a cambiar de forma otra vez. La estructura completa vibró, no con violencia, sino como si ajustara su posición en el espacio. Sentí un mareo fuerte. Un segundo después, el comandante también. Nos miramos al mismo tiempo. Ambos sabíamos que no era cansancio. La nave empezó a alejarse hacia arriba. No aceleró. Simplemente dejó de estar donde estaba. Como si el concepto de distancia no aplicara igual para ella. Antes de perderla de vista, el rostro apareció una última vez. Esta vez los ojos estaban cerrados. Como si hubiera terminado de observar. El resto del vuelo fue automático. Aterrizamos sin incidentes. Llenamos informes normales. No dijimos nada. No esa noche. Pero los cambios vinieron después. Desde ese vuelo, empecé a notar cosas. No visiones ni voces. Algo más sutil. Empecé a anticipar turbulencias antes de que los instrumentos las marcaran. Sabía cuando una ruta iba a ser modificada antes de recibir la orden. A veces, al mirar mapas de navegación, sentía que algunas líneas no eran solo trayectorias, sino patrones. El comandante renunció 3 meses después. Nunca me dijo por qué. Solo me pidió que no volara más rutas polares si podía evitarlo. Yo seguí. Una noche, meses más tarde, volviendo a pasar por Alaska, sentí la misma presión en los oídos. Miré por la ventanilla. No vi la nave, pero en el reflejo del vidrio, por una fracción de segundo, vi algo que me heló la sangre. Mi propio rostro, con la misma expresión que había visto allá afuera. Desde entonces sueño con cielos que no reconozco, con estructuras inmensas que no se mueven porque no lo necesitan. Sueño con la sensación de ser parte de algo mucho más grande, algo que usa formas familiares solo para que no nos rompamos al entenderlo. Y a veces, cuando cruzo zonas donde no hay nada debajo, tengo la certeza de que no estamos solos en el aire. Algunos solo miran. Otros aprenden a mirar de vuelta. Pero me retiré antes de lo previsto. Oficialmente fue por desgaste, por horas acumuladas, por recomendación médica. Ningún informe menciona lo que realmente me empujó a dejar de volar, la certeza de que el cielo ya no era un espacio vacío, sino un lugar habitado. Me mudé al sur, lejos de aeropuertos grandes. Una casa pequeña, cerca del mar. Pensé que si cambiaba el horizonte, si dejaba de ver rutas trazadas sobre mapas, algo de eso se iba a disipar. No funcionó. El rostro no volvió a aparecer como aquella noche sobre Alaska. Pero tampoco se fue. A veces lo veo en superficies lisas, en el vidrio de una ventana cuando cae la noche, en el reflejo apagado de un televisor apagado, en el agua quieta antes de que rompa una ola. No se manifiesta del todo. Es más bien una sugerencia, una alineación perfecta de sombras que dura lo suficiente como para que mi cerebro la reconozca antes de negarla. Al principio pensé que era culpa mía. Memoria, trauma, imaginación insistente.
Pero después empecé a notar algo distinto. Los sueños eran siempre iguales, y no parecían sueños. No volaba. No caía. Estaba quieto, suspendido en un espacio sin dirección. Frente a mí, estructuras inmensas, parecidas a la que vi aquella noche, pero incompletas, como si aún estuvieran formándose. No había sonido, solo una sensación de espera. Con el tiempo, los sueños empezaron a dejar rastros al despertar. Sabía cosas que no había aprendido. Entendía mapas celestes que nunca había estudiado. A veces podía anticipar cambios climáticos con una precisión que incomodaba a los demás. Un día, revisando viejos papeles, encontré el informe de aquel vuelo. Lo había guardado por costumbre. Lo leí con distancia, como si fuera de otro. En ningún momento se mencionaba la nave, ni el rostro, solo parámetros normales y una línea que siempre había pasado por alto. Observador secundario mantiene contacto visual prolongado. No decía con qué. La visita ocurrió una noche sin aviso. No hubo luces en el cielo. No hubo ruido. Simplemente desperté con la sensación de que alguien estaba en la habitación. No miedo. Presencia. Abrí los ojos y no vi nada extraño. Pero el aire se sentía distinto, más denso, como si la habitación estuviera ocupada por algo que no necesitaba forma definida. El rostro apareció en mi mente, no frente a mí. No como imagen, sino como recuerdo activo. Sentí la misma vergüenza que aquella noche en el avión. La misma incomodidad de haber sido visto sin permiso. Esta vez entendí algo que no había entendido antes. No me habían observado por curiosidad. Habían estado verificando. No hubo palabras. Pero supe que aquella noche sobre Alaska no fue un encuentro fortuito. Fue un punto de referencia. Un momento donde algo de ellos se alineó conmigo, del mismo modo en que los instrumentos se alinean con una ruta invisible. Sentí, por primera vez, que una parte de mí ya no estaba completamente acá. Desde entonces, los cielos despejados me incomodan menos que los cubiertos. No busco luces ni formas. No necesito hacerlo. Sé que siguen ahí, del mismo modo en que sabemos que existen lugares a los que no podemos ir, pero que influyen igual. Hace poco, un antiguo colega me llamó. Había escuchado rumores. Vuelos desviados sin razón aparente. Tripulaciones que reportaban sensaciones extrañas sobre ciertas zonas. Me preguntó si alguna vez había visto algo raro en el aire. Le dije que no. Esa noche soñé con la nave otra vez. Pero esta vez no estaba afuera. Yo estaba dentro. Y no había ventanas. Desperté con una certeza que no me gusta admitir. El retiro no fue un final. Fue una preparación. No sé cuándo va a volver a suceder. Tal vez no sea algo que vuelva de la forma en que esperamos. Tal vez siempre estuvo ocurriendo, y yo solo aprendí a reconocerlo. A veces, cuando el cielo se queda demasiado quieto, siento la misma presión en los oídos que aquella noche en Alaska. Y sé que, cuando decidan mirarme otra vez, ya no voy a apartar la vista. En enero de 1996, yo trabajaba como auxiliar de enfermería en el hospital regional. No era un puesto importante. Justamente por eso nadie se cuidaba demasiado de lo que decía delante mío. Escuchaba conversaciones, veía movimientos raros, pero nunca hacía preguntas. En un lugar así, preguntar de más es la forma más rápida de quedarse sin trabajo. Los días previos al 20 fueron extraños. Llegaban pacientes con cuadros nerviosos, gente que hablaba de luces, de ruidos en el cielo. Nada que no se pudiera explicar como sugestión colectiva, decían los médicos. Pero yo llevaba años ahí y sabía reconocer cuando el ambiente se ponía tenso de verdad. La noche del 20 de enero me llamaron fuera de horario. Dijeron que necesitaban personal extra. No explicaron por qué. Cuando llegué, vi algo que no había visto nunca. Militares dentro del hospital, armados, controlando pasillos. No eran de la policía local. Eso se notaba enseguida. Nos ordenaron no usar cámaras, no anotar nada fuera de los registros normales, no hablar entre nosotros. Dijeron que iba a llegar un paciente especial. Lo trajeron cerca de la medianoche. No entró por la guardia común. Usaron una entrada lateral, cerrada desde hacía años. Yo estaba limpiando cuando pasó la camilla. Apenas la vi, supe que no era un animal, pero tampoco podía aceptar que fuera una persona. Era pequeño, no más de 1,20 m. El cuerpo era delgado, demasiado. La piel tenía un brillo extraño, como si estuviera siempre húmeda, pero no sudaba. No tenía pelo.
La cabeza era grande, desproporcionada, y los ojos no parecían reaccionar a la luz. No gritaba, no se movía de forma violenta, respiraba lento, con dificultad. Uno de los médicos dijo que no tocáramos nada sin guantes especiales. Los militares observaban todo, anotaban, hablaban por radio en voz baja. Nadie parecía sorprendido. Eso fue lo que más me perturbó. Actuaban como si supieran exactamente qué estaban trayendo. En un momento, mientras preparábamos el quirófano improvisado, me acerqué demasiado. No sé por qué lo hice. Tal vez curiosidad. Tal vez esa sensación rara que te empuja cuando sabes que algo no se va a repetir. La criatura abrió los ojos. No fue un movimiento brusco. Fue lento, consciente. Y cuando me miró, sentí una presión fuerte en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto espeso. No escuché palabras, pero entendí algo con claridad absoluta. Tenía miedo. No de nosotros. De lo que venía después. No duró mucho. Oficialmente murió esa misma noche por causas desconocidas. Extraoficialmente, nadie quiso firmar el certificado. El cuerpo fue retirado antes del amanecer, en un vehículo militar sin identificación. Limpiaron la sala con productos que no reconocí. Se llevaron todo. A la mañana siguiente, nos dijeron que no había pasado nada fuera de lo común, que cualquier comentario sería considerado una falta grave. Algunos compañeros pidieron traslado. Otros renunciaron. Yo me quedé. Pero las cosas no terminaron ahí. 2 días después llegó otro paciente. No lo vi, pero lo escuché. Un ruido bajo, constante, que no coincidía con ningún aparato médico. Esa misma noche, un policía que había participado en el traslado inicial fue internado con una infección rara. Murió a las pocas horas. Nadie habló de eso tampoco. Durante semanas, el hospital siguió bajo vigilancia. Después, de golpe, todo volvió a la normalidad. Los militares se fueron. Los registros desaparecieron. La ciudad siguió como si nada. Pero yo no volví a ser el mismo. A veces sueño con esa mirada. No era hostil. No era fría. Era consciente. Demasiado consciente. Como si supiera que ese no era el final, solo un error. Años después, cuando el caso empezó a circular en documentales y programas de televisión, vi los dibujos, las descripciones, y supe que no estaba loco, que otros habían visto lo mismo. Nunca declaré, nunca hablé con investigadores. No porque tuviera miedo, sino porque entendía algo esa noche en el hospital. Lo que trajeron no debía estar acá, y lo que hicieron después fue para asegurarse de que nadie pudiera seguir el rastro. Todavía trabajo en salud, en otra ciudad, otro hospital. Pero cada vez que escucho sirenas de noche, o veo vehículos militares sin insignias, recuerdo esa camilla entrando en silencio. Y me pregunto si aquella criatura fue realmente capturada, o si solo fue la primera que no logró volver. Llegué a la selva creyendo que lo más difícil iba a ser la humedad, las enfermedades tropicales o la falta de recursos. Había trabajado antes en zonas rurales, sabía improvisar, sabía adaptarme. Lo que no sabía era que estaba entrando en un lugar donde las reglas no eran las mismas. El programa de salud rural me asignó a un pueblo pequeño, apenas una docena de casas de madera junto al río. Desde el primer día noté algo extraño, la gente evitaba internarse demasiado en el monte. Cuando preguntaba por qué, desviaban la mirada y decían que más adentro no hacía falta ir. La tercera noche escuché tambores. No eran festivos. Tenían un ritmo constante, casi mecánico, que parecía marcar algo más que una ceremonia. El guía local, un hombre callado que me acompañaba desde la ciudad, apagó el fuego y me pidió que no hiciera ruido. Me dijo que, pasara lo que pasara, no mirara hacia el bosque. A la mañana siguiente, el guía había desaparecido. No hubo huellas, no hubo señales de lucha. Solo su hamaca vacía y una sensación pesada en el aire. Decidí ir a buscar ayuda, pero no llegué lejos. Sentí la presencia antes de verlos. Hombres salieron del monte sin romper una sola rama, armados con lanzas y arcos. Me rodearon en silencio. No me ataron, no me golpearon. Me cubrieron la cabeza con una tela áspera y me llevaron selva adentro. Caminamos durante horas. El aire se volvía más denso, el sonido del río quedó atrás y la luz cambiaba de una forma extraña, como si el sol no entrara del todo. Cuando finalmente me quitaron la venda, estaba frente a una construcción elevada sobre raíces gigantescas.
No era una choza común. Era un lugar separado, casi respetado por la selva misma. Ahí lo vi. Al principio pensé que era un hombre muy enfermo, pero cuanto más lo observaba, más cosas no encajaban. Su piel tenía una textura distinta, más firme, con un brillo apagado. La forma en que respiraba no seguía el ritmo humano. Cuando abrió los ojos, sentí una presión en el pecho difícil de describir, como si algo me estuviera evaluando desde adentro. Tenía una trampa de acero incrustada en el costado. Una trampa para animales grandes. La herida era profunda y antigua. No había infección como debería haber habido. Era como si su cuerpo estuviera resistiendo de otra manera. Yo temblaba, pero mi mente médica tomó el control. Pedí agua, pedí luz, pedí herramientas. Me las dieron todas. Nadie dudó. Nadie me cuestionó. Me observaban como si lo que yo hacía ya estuviera decidido desde antes de que yo llegara. Mientras trabajaba, noté que nadie pronunciaba su nombre. Usaban una palabra que tardé días en comprender. No significaba líder ni jefe. Significaba algo cercano a el que no nació aquí. Con el paso de los días entendí que no estaba prisionera. Me dejaban moverme, comer con ellos, aprender su lengua. Me explicaron su historia con dibujos en la tierra, con gestos, con cantos. Decían que antes de la selva, antes incluso de los ríos, el cielo estaba más cerca. Una noche, una luz descendió y de ella salió él. No era un espíritu, pero tampoco era humano. Estaba herido, desorientado. Les enseñó a ocultarse, a observar, a no llamar la atención de aquello que se mueve entre los árboles cuando nadie mira. A cambio, ellos lo protegieron. No lo veneraban como a un dios distante. Lo cuidaban como se cuida algo frágil y esencial. Algo que sostiene el equilibrio. Cuando el cazador ilegal activó la trampa, no hablaron de ataque. Hablaron de ruptura. Desde entonces, decían, el bosque se comportaba de manera extraña. Animales sin huellas. Sonidos que no correspondían a nada conocido. Sueños compartidos entre varios miembros de la tribu. Yo también empecé a soñar. Veía luces suspendidas sobre la selva. Figuras observando desde arriba. Sentía decisiones tomadas muy lejos de la tierra. Despertaba con la sensación de haber sido observada, medida. Una noche, mientras dormía cerca de él para controlar su estado, desperté sobresaltada. Estaba despierto, mirándome. No habló. No movió los labios. Pero una imagen se formó en mi mente con una claridad brutal. Entendí que yo no había llegado por casualidad. Mi tarea no era curarlo del todo. Era mantenerlo con vida el tiempo suficiente. Algo se acercaba. Algo que no debía encontrarlo débil. Él no podía irse como antes. Y yo no podía quedarme. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, la tribu no celebró. Se prepararon. Me devolvieron mis cosas, me guiaron hasta el límite de su territorio. Nadie cruzó ese punto conmigo. Antes de irme, una anciana me tomó la mano y dijo algo que tardé años en comprender por completo. Ahora vos también sabés mirar. Regresé con un informe médico impecable. Sin anomalías. Sin menciones. Meses después, el puesto fue cerrado por falta de presupuesto. El área quedó restringida. Nunca volví, pero sigo leyendo noticias. Desapariciones en zonas protegidas. Avistamientos de luces sobre la selva. Operativos que no figuran en ningún registro oficial. Y sé que ellos siguen ahí. Vigilando. Esperando. Porque lo que una vez cayó del cielo, no siempre se va para siempre. Manejo camiones desde que tengo memoria. Rutas largas, noches interminables, café frío y silencio. Uno aprende a convivir con el cansancio y con las cosas raras que aparecen en la ruta cuando el sueño aprieta. Por eso, cuando pasó lo que pasó, lo primero que pensé fue que estaba alucinando. Era un viaje nocturno, carga general, ruta casi vacía. El reloj marcaba pasada la 1 de la madrugada. El cielo estaba despejado, sin luna. Recuerdo haber bajado la radio porque había interferencia, un zumbido molesto que iba y venía. Pensé que era el equipo viejo del camión. Entonces vi la luz. No era como un faro ni como un avión. Era demasiado grande y se movía mal, sin lógica. Estaba sobre el campo, a unos cientos de metros de la ruta, suspendida en el aire. No iluminaba el suelo como debería. Era una luz contenida, como si algo la envolviera. Reduje la velocidad sin darme cuenta.
Sentí una presión en la cabeza, un pitido constante en los oídos. El motor empezó a fallar, como si se estuviera ahogando. Quise frenar del todo, pero el camión ya no respondía. Lo último que recuerdo en la ruta es el tablero apagándose. Desperté creyendo que me había desmayado, pero no estaba en la cabina. Estaba acostado sobre una superficie fría, dura, sin costuras. No había luces visibles, pero todo estaba iluminado de forma pareja, sin sombras. El aire no olía a nada. Intenté moverme y no pude. No estaba atado, simplemente mi cuerpo no respondía. Entré en pánico. Quise gritar y apenas salió un sonido. Fue entonces cuando los vi. No entraron caminando. Simplemente estaban ahí. Eran altos, delgados, con extremidades demasiado largas. La piel era clara, casi traslúcida. Los ojos enormes, negros, sin expresión. No hablaban. Pero entendí. No con palabras. Con ideas que se formaban directamente en mi cabeza. Sabían quién era. Sabían de dónde venía. Sabían cosas de mi vida que nunca le dije a nadie. No sentí odio ni curiosidad de su parte. Sentí evaluación. Uno de ellos se acercó y pasó algo parecido a una mano por mi pecho. Sentí un calor intenso y luego una sensación de vacío, como si algo se separara de mí. Vi imágenes, la tierra desde arriba, rutas como venas, luces moviéndose entre continentes. Entendí que no era el primero, ni iba a ser el último. En algún momento me quedé dormido o inconsciente. El tiempo dejó de existir ahí adentro. Cuando desperté otra vez, estaba sentado en la cabina del camión. El motor estaba apagado. El cielo empezaba a aclarar. Todo parecía normal, excepto yo. El reloj marcaba casi 3 horas después de lo que recordaba. No había forma de explicar ese tiempo perdido. El camión estaba detenido en la banquina, perfectamente alineado. El tacógrafo mostraba un corte brusco. La radio estaba quemada. Seguí manejando. No denuncié nada. ¿A quién iba a contarle? Con los días empezaron los cambios. Soñaba con el interior de ese lugar. Despertaba sabiendo cosas que no había aprendido. A veces, al manejar de noche, veía luces reflejadas en el parabrisas que no estaban ahí cuando miraba directo. El pitido volvió, suave, constante. Un mes después encontré una marca en mi cuerpo. Una cicatriz perfecta, geométrica, en el costado, donde nunca me habían operado. No dolía. No cambiaba. Desde esa noche, cada vez que paso por rutas desiertas, tengo la sensación de que algo me reconoce, como si ya no fuera invisible para ellos. Después de aquella noche en la ruta, intenté convencerme de que todo había terminado. Volví a manejar, cambié de recorridos, evité las rutas largas de madrugada. Funcionó un tiempo, o eso creí. El primer cambio real no fue una luz ni un sueño. Fue mi cuerpo. Empecé a despertarme cansado, como si no hubiera dormido. A veces me levantaba con tierra en los zapatos o con las manos manchadas de grasa, sin recordar haber tocado nada. Pensé que era estrés, que mi cabeza estaba tratando de rellenar ese hueco de 3 horas que nunca pude explicar. Hasta que una noche el tacógrafo volvió a fallar. No había luces en el cielo esa vez. No hubo zumbido previo. Simplemente sentí que el camión se quedaba sin peso, como si la ruta desapareciera debajo de las ruedas. No frené. No pude. El paisaje se estiró frente a mí, como una imagen mal cargada. Desperté otra vez en ese lugar. Esta vez no estaba inmovilizado. Estaba de pie. La nave era distinta a como la recordaba, o quizás yo la veía distinto. Entendí que el espacio no estaba hecho para ser recorrido caminando. Las superficies se abrían y se cerraban según donde miraba. Ellos estaban ahí, pero no como antes. No me observaban. Me esperaban. Supe, sin que nadie me lo explicara, que esta no era una abducción al azar. Era un regreso. Me mostraron cosas. No imágenes sueltas, sino procesos. Como observan rutas, corrientes humanas, patrones de movimiento. Como ciertas personas, por razones que todavía no comprendo del todo, quedamos marcadas desde el primer contacto. Yo era uno de esos. Sentí que revisaban algo dentro de mí, como quien ajusta un instrumento que quedó desafinado. No dolía, pero era invasivo. Vi la cicatriz del costado brillar levemente, como si fuera una señal activa. Entonces entendí algo que me heló la sangre. La primera vez no había sido el evento principal. Había sido una preparación.
Cuando volví a despertar, el camión seguía avanzando. El reloj marcaba una hora imposible. Había pasado menos tiempo, y a la vez más. En el espejo retrovisor vi algo que nunca había visto antes, una forma oscura siguiéndome, reflejada en el vidrio, pero no en la ruta real. Desde entonces, las secuelas se volvieron claras. A veces sé que alguien va a cruzar la calle antes de que pase. A veces escucho la radio encenderse sola con un ruido que no es estática. Y hay noches en las que, al cerrar los ojos, siento que mi cuerpo no termina de pertenecerme del todo. No hablé con nadie, pero empecé a notar algo más inquietante. Otros camioneros me miraban raro en las paradas. Uno me preguntó si ya me habían devuelto. No quiso explicar nada más. Creo que hay más como yo. Y creo que no todos volvieron completos. Ahora ya no evito las rutas nocturnas. Al contrario, manejo esperando que vuelva a pasar. Porque la última cosa que entendí antes de regresar fue esto. No todos los que son llevados son estudiados. Algunos son usados. Y la próxima vez, tal vez no sea para devolverme. Nos mudamos buscando tranquilidad. Eso fue lo primero que dijimos cuando alguien preguntaba por qué habíamos dejado la ciudad. Una casa vieja, terreno amplio, vecinos lejos. Para mis hijos era aventura, para nosotros, silencio. Nadie pensó que el silencio pudiera volverse tan pesado. Las primeras semanas fueron normales. Ruidos del campo, animales nocturnos, el viento golpeando los postigos. Nada fuera de lo común. Hasta que empezamos a notar que algo caminaba alrededor de la casa por las noches. No eran pasos claros. Era más bien la ausencia de sonido donde debería haberlo. El perro dejaba de ladrar de golpe y se metía debajo de la cama, temblando. Las gallinas aparecían desordenadas, como si alguien hubiera entrado al gallinero sin tocar nada. Pensé en un puma, en ladrones, en cualquier cosa que no fuera lo que terminó siendo. Mi hijo menor fue el primero en verlo. Una mañana me dijo que había alguien parado entre los árboles, mirándolo. No un hombre. Alguien flaco, dijo, muy alto. Le pregunté por la cara y se quedó callado. Después dijo que no tenía ojos como los nuestros. Esa noche puse luces alrededor de la casa. Reflectores fuertes. El campo quedó iluminado como una cancha. Dormimos mejor, hasta las 3 de la mañana, cuando todas las luces se apagaron al mismo tiempo. No hubo corte general, solo nuestra casa. Al día siguiente encontramos marcas en el suelo, cerca del alambrado. No eran huellas claras, eran hendiduras profundas, como si algo pesado se hubiera apoyado usando solo la punta de lo que fuera que tenía como pies. Mi esposa empezó a tener sueños extraños. Decía que alguien la observaba desde el rincón del dormitorio, que no se movía, que no respiraba, solo estaba ahí. Yo intenté mantener la calma, pero también empecé a sentirlo. No era miedo inmediato, era vigilancia. Una noche lo vi yo. Estaba parado más allá del límite de luz, donde el campo vuelve a ser negro. No se movía, no caminaba, simplemente estaba. Era alto, demasiado delgado, con brazos largos que colgaban sin tensión. No reflejaba la luz. Era como una silueta recortada contra la oscuridad. Cuando levanté la linterna, desapareció sin moverse. Después empezaron los lapsos. Mi hija mayor apareció una mañana sentada en el piso del living, mirando la pared. No recordaba cómo había llegado ahí. El reloj marcaba una hora que no coincidía con nada. Mi esposa juraba que habían pasado solo minutos. El celular mostraba casi 2 horas menos. El perro murió sin explicación. No tenía heridas. El veterinario dijo que parecía un paro, pero estaba sano. Y entonces entendimos algo terrible. No estaba interesado en la casa. Estaba interesado en nosotros. Las visitas se hicieron más cercanas. Golpes suaves en las paredes externas. Sombras moviéndose detrás de las ventanas. Una noche, mi hijo me dijo que el ser le hablaba sin hablar. Que le mostraba lugares donde el cielo estaba más cerca del suelo. Intentamos irnos. El auto no arrancó. La señal desapareció. El camino de salida parecía distinto, como si no terminara nunca. Volvimos a la casa sin entender cómo. La última noche lo vimos todos. Estaba dentro. No caminó por la puerta ni por una ventana. Simplemente apareció en el pasillo. La sensación fue inmediata. Presión en el pecho, dificultad para respirar,
pensamientos que no eran nuestros. No nos atacó, nos observó, y entendí, no nos estaba cazando, nos estaba acostumbrando. Cuando volvió a desaparecer, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, el auto arrancó. El celular tenía señal. El camino era normal. Nos mudamos ese mismo día. Nunca hablamos de eso en voz alta. Pero a veces, cuando apago la luz del dormitorio, siento que el silencio no es silencio, que algo nos sigue reconociendo, que no importa dónde estemos, porque no todos los encuentros terminan cuando uno se va. Algunos solo cambian de distancia. Siempre me atrajeron las cuevas. No por aventura, sino por la sensación de estar entrando en un lugar que el mundo decidió olvidar. No eran excursiones turísticas, buscaba grietas, accesos mal señalizados, entradas que parecían no llevar a ningún lado. La cueva donde todo ocurrió no figuraba en mapas oficiales. La conocí por un viejo del pueblo, uno de esos hombres que hablan poco y miran demasiado el suelo. Me dijo que ahí abajo no había eco. Esa frase fue lo que me decidió. La entrada era angosta, casi una herida en la roca. Bajé solo, con equipo básico, linterna y cuerda. Al principio todo era normal, humedad, olor a mineral, el sonido constante de mis pasos. Pero cuanto más descendía, más notaba algo extraño. El silencio no era ausencia de sonido, era contención. La linterna iluminaba paredes perfectamente lisas en algunos tramos, como si hubieran sido trabajadas, no erosionadas. En otros sectores aparecían marcas que no eran herramientas ni formaciones naturales. Curvas repetidas. Símbolos que parecían más antiguos que cualquier cultura conocida. Después de varias horas, el suelo dejó de descender. Llegué a una cavidad inmensa. El aire era tibio. Había luz, sin fuente visible. No era blanca ni amarilla, era una claridad suave que parecía salir de la piedra misma. Y ahí los vi. No salieron de la oscuridad. Siempre habían estado ahí. Eran humanoides, pero distintos. Más bajos, piel pálida con tonos terrosos, ojos grandes pero opacos, como si reflejaran un cielo que no existe en la superficie. No vestían ropa, sino algo que parecía crecer sobre ellos, como una extensión orgánica. No sentí miedo inmediato. Sentí reconocimiento. Uno de ellos se adelantó. No habló con palabras. Lo hizo como si abriera un recuerdo dentro de mí. Entendí que no eran extraterrestres. Nunca lo habían sido. Vivían debajo de la tierra desde antes de que nosotros levantáramos ciudades. Se llamaban a sí mismos algo imposible de traducir. La idea más cercana sería los que permanecen. Me mostraron imágenes, antiguas civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, no por catástrofes, sino por retiro. Ciudades enteras descendiendo. Pueblos que eligieron quedarse abajo cuando la superficie se volvió inestable, violenta, ruidosa. Ellos no evolucionaron como nosotros. Se adaptaron al interior. La cueva no era una cueva. Era un acceso, un punto de contacto. Me explicaron que hay muchos así en el mundo, pero pocos humanos llegan sin ser rechazados por el propio entorno. Les pregunté por qué me dejaron pasar. La respuesta fue simple y terrible. Porque yo ya había sido observado desde arriba. Ahí entendí la conexión. Ellos sabían de las luces en el cielo, de las abducciones, de los seres que no vienen de la tierra. No los llamaban invasores. Los llamaban visitantes externos. Y no eran aliados. La superficie era una zona de interés compartido. Nosotros, una variable. Los intraterrenos observaban sin intervenir, salvo cuando algo rompía el equilibrio. Me mostraron lugares sellados, lagos profundos, selvas cerradas, rutas donde el espacio se comporta distinto. Los mismos lugares donde ocurren desapariciones. Entonces supe la verdad más inquietante. Algunas personas no desaparecen hacia el cielo. Descienden. Cuando me devolvieron a la entrada, habían pasado minutos o días. No lo sé. Afuera era de noche. El pueblo estaba igual. Pero yo no. Desde ese día, escucho cosas bajo tierra. No voces. Movimientos profundos. Y sé cuando no debo bajar a ciertos lugares. Ellos no quieren salir. Pero tampoco quieren que otros entren. Y cuando el equilibrio vuelva a romperse, no será el cielo lo que tengamos que mirar. La expedición no tenía nada de heroico. Éramos 4,
contratados para mapear una zona glaciar donde el terreno se estaba abriendo más rápido de lo previsto. Grietas nuevas, colapsos, cuevas que no figuraban en ningún registro. Nuestro trabajo era medir, marcar y volver. Nada más. El frío no era el problema. Lo extraño era el silencio. En ese lugar, incluso el viento parecía amortiguado, como si algo lo absorbiera. Avanzábamos encordados, con los instrumentos congelándose a cada rato. Fue Martín el que cayó primero. No gritó. Simplemente desapareció cuando el suelo cedió bajo sus pies. La cuerda se tensó de golpe. Frenamos la caída como pudimos. Cuando miré hacia abajo, no vi el fondo. Solo una oscuridad que no reflejaba la linterna. No parecía una grieta normal. Era demasiado ancha. Demasiado profunda. Decidimos bajar. No fue una decisión racional. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sentimos lo mismo. Si no descendíamos, algo peor iba a pasar. A medida que bajábamos, la temperatura cambiaba. El frío seco del exterior se volvía un aire tibio, húmedo, que no tenía sentido bajo toneladas de hielo. Las paredes dejaron de ser irregulares. Se volvieron lisas, curvadas, como si la grieta hubiera sido tallada desde adentro. Llegamos a una cavidad enorme. El hielo terminaba abruptamente y daba paso a roca oscura. Había luz. No provenía de ninguna fuente visible. Era una claridad suave, constante, que no proyectaba sombras duras. Martín estaba ahí, de pie. No parecía herido. Nos miró como si acabara de despertar de un sueño largo. Y entonces los vimos. No salieron de ningún lugar. Simplemente estaban allí, dispersos por la caverna, observándonos con una calma inquietante. Eran humanoides, bajos, de piel clara con tonos grisáceos, ojos grandes y opacos. No vestían ropa como la nuestra. Llevaban algo que parecía parte de su cuerpo, una textura orgánica que se confundía con la piedra. No sentí miedo inmediato. Sentí pequeñez. Uno de ellos se acercó. No caminó. Se deslizó sobre el suelo sin mover las piernas. En mi cabeza apareció una idea clara: no deberían haber caído tan profundo. Nos mostraron imágenes sin palabras. Entendimos que no vivían en cuevas aisladas, sino en un sistema vasto bajo la superficie, conectado por túneles antiguos. Lugares donde el calor no venía del sol, sino del interior del planeta. Nos explicaron que las grietas no eran accidentes. Eran puntos débiles, aperturas temporales causadas por cambios arriba, por movimientos que no controlaban. Les pregunté, o pensé la pregunta, si sabían de las luces en el cielo. La respuesta fue inmediata. Sí, y no son lo mismo. Ellos observaban a los visitantes del cielo con desconfianza. La superficie era un espacio disputado. Nosotros, humanos, éramos impredecibles, pero familiares. Los otros no. Cuando quisimos irnos, no se opusieron. Nos guiaron hasta un túnel que ascendía suavemente. El tiempo se volvió confuso. Caminamos durante lo que parecieron horas, tal vez días. Nadie se cansaba. Nadie hablaba. Emergimos a varios kilómetros del punto de caída. La tormenta había pasado. El campamento seguía intacto, como si nunca hubiéramos salido. Al revisar los relojes, ninguno coincidía. El informe oficial habló de una grieta inestable y de alucinaciones por hipotermia. La expedición fue cancelada. La zona, restringida. Pero a veces, cuando veo imágenes satelitales de regiones polares, noto patrones que no corresponden a fallas naturales. Curvas suaves bajo el hielo. Cavidades demasiado regulares. Y sé que lo que vive debajo no quiere ser descubierto. Solo quiere que el hielo aguante un poco más. Viví toda mi vida en el campo. Aprendí a reconocer ruidos, movimientos, animales fuera de lugar. El miedo no suele sorprenderte ahí, llega despacio, avisando. Por eso supe que esa noche no era normal desde el primer segundo. Estaba cerrando el galpón cuando el cielo cambió. No fue una luz que apareció. Fue como si alguien hubiera apagado las estrellas en una zona puntual. El aire se volvió pesado, inmóvil. Las vacas dejaron de mugir al mismo tiempo, como si algo les hubiera dado una orden silenciosa. Entonces la vi. No descendió como un avión. Bajó recta, sin ruido, hasta quedar suspendida sobre el potrero. Era grande, oscura, con una forma que no podía asociar a nada conocido. No proyectaba luz hacia afuera, parecía absorberla. Del fondo de la nave cayó algo,
No bajó con cuidado. Lo soltaron. La criatura golpeó el suelo y se levantó de inmediato, como si la caída no le hubiera afectado. Era baja, pero larga, con extremidades delgadas y articulaciones imposibles. Se movía mal, como si la gravedad fuera una sugerencia y no una regla. Me quedé quieto, escondido detrás del alambrado. La nave se elevó sin sonido y desapareció en segundos. La criatura quedó sola. No atacó de inmediato. Caminó entre los animales, tocándolos apenas. Donde apoyaba esas manos largas, el animal se quedaba quieto. No caía. No sangraba. Simplemente se apagaba. Una tras otra, mis vacas quedaron de pie, inmóviles, con los ojos abiertos. Sentí una rabia seca, antigua. Agarré el rifle. No por valentía, por costumbre. La criatura me oyó. Giró la cabeza de una forma antinatural. No tenía rostro como el nuestro. Tenía una estructura lisa, con hendiduras que se abrían y cerraban. Sentí una presión en la cabeza, como si intentara tocarme por dentro. Disparé. No apunté a matar. Apunté a detenerla. El impacto la lanzó hacia atrás, pero no cayó. Se enderezó lentamente y emitió un sonido bajo, vibrante, que me hizo sangrar la nariz. Huyó hacia el monte. No lo pensé. La seguí. El rastro no era sangre. Era otra cosa. El pasto quedaba aplastado, quemado, como si hubiera pasado algo pesado y caliente. Avancé durante horas, hasta llegar a una zona del campo que siempre evitaba, un sector de árboles viejos donde la tierra se hundía de forma rara. Ahí la encontré de nuevo. Estaba herida. Una de sus extremidades colgaba mal. Me miró sin moverse. Por un segundo sentí que no era hostil, que estaba perdida. Entonces escuché el ruido. No venía del cielo, venía de abajo. El suelo vibró levemente. La criatura reaccionó de inmediato. Se irguió, como si respondiera a una señal. Entendí que no estaba sola, que no la habían abandonado. Disparé otra vez. Esta vez sí cayó. El sonido bajo tierra se detuvo. El aire volvió a moverse. El monte quedó en silencio. Nunca encontré el cuerpo. A la mañana siguiente, los animales seguían de pie, muertos sin causa visible. El veterinario no supo explicar nada. El gobierno vino, miró, tomó fotos, y dijo que había sido una intoxicación. Pero desde esa noche, el campo no es igual. A veces veo luces altas, pero no bajan. A veces escucho movimientos bajo tierra, cerca del lugar donde cayó. Y sé que lo que dejé herido ahí no era un explorador. Era algo que había sido soltado, para ver cómo reaccionábamos. Después de aquella noche, intenté volver a la rutina. Enterré a los animales, reparé alambrados, seguí trabajando la tierra. No denuncié nada más de lo que ya había dicho. Aprendí rápido que ciertas preguntas no conviene hacerlas en voz alta. Pero el campo ya no respondía igual. La tierra cerca del monte seguía blanda, como si algo respirara debajo. Los perros nuevos que traje nunca se acercaron a ese sector. Se detenían, gemían y se daban vueltas solos. De noche, el silencio volvía a ser demasiado prolijo, como si alguien lo acomodara. Una semana después, el cielo volvió a apagarse. Esta vez no estaba solo. Había aprendido. Apagué todas las luces de la casa y me escondí en el galpón con el rifle cargado. El aire volvió a ponerse pesado, igual que la primera vez. Las estrellas desaparecieron en el mismo punto exacto. La nave regresó. No descendió del todo. Se quedó suspendida, más alta, como si ya supiera que había pasado abajo. Desde su base, una luz se proyectó hacia el suelo, recorriendo el potrero, el monte, el lugar donde había caído la criatura. Buscaban algo. El suelo vibró otra vez. Pero esta vez no fue una señal de respuesta. Fue un llamado. La tierra se abrió apenas, como una grieta viva. Y entendí lo que no había querido aceptar. La criatura que habían soltado no venía sola a este mundo. Había algo más abajo. Algo antiguo. Algo que no pertenecía al cielo. De la grieta emergieron figuras bajas, humanoides, de piel pálida, ojos opacos. No eran como la criatura caída. Eran distintos. Más sólidos. Más asentados. Intraterrenos. No miraban la nave con miedo. La miraban con rechazo. La luz del cielo se intensificó, pero no descendió más. Como si no pudiera. Como si hubiera un límite invisible que no podía cruzar.
Entonces lo entendí todo. La criatura que yo había herido no era un invasor completo. Era un intermediario. Un organismo dejado en la superficie para operar donde ellos no podían. Y yo lo había roto. La nave emitió un sonido bajo, profundo, que me atravesó el pecho. No era enojo. Era ajuste. Recálculo. Como si aceptaran una pérdida menor. Las figuras del suelo volvieron a desaparecer bajo tierra. La grieta se cerró lentamente, como una herida cicatrizando. La nave se elevó y se fue. No hubo persecución. No hubo represalia inmediata. Pero desde esa noche, algo cambió. El campo ya no es solo mío. A veces, cuando trabajo la tierra, siento vibraciones suaves, regulares, como si algo se moviera debajo siguiendo mis pasos. Y en el cielo, de vez en cuando, veo luces que no bajan, pero tampoco se van. Sé que la nave va a volver. No por la criatura que perdió, sino por lo que descubrió esa noche. Que la superficie no está vacía. Y que no todo lo que observa desde abajo piensa seguir oculto para siempre. Gracias por escuchar Relatos de Medianoche.